Bueno, como hemos visto, sesiones previas, realmente en este escenario el abordaje quirúrgico inicial, debido a la pandemia que afrontamos, ha hecho que nuestros servicios de salud estén actualmente colapsados y básicamente estén orientados a la atención de estos pacientes, ¿no? Esa es nuestra realidad actual y debemos también empezar diciendo que la mayor parte o la mayor cantidad de nuestros pacientes que acuden ya vienen en estadios avanzados, aproximadamente un 70%, y estos pacientes requieren un manejo, ¿no? Un manejo efectivo que no debe retrasarse y evitarse. Este paciente también tiene el derecho a ser tratado, ¿sí? El paciente se debe conversar con él porque sabemos que estamos ante una población vulnerable ante COVID-19, ya sea en menor o mayor grado, dependiendo el tipo histológico, ¿no? Y las terapias que vaya a recibir. Y sabemos que también todas estas variantes y etapas clínicas del paciente supera la mortalidad del COVID-19. Entonces, debemos hacer un balance entre el riesgo y beneficio del paciente para plantear posibilidades de tratamiento en este nuevo escenario, ¿no? Hay que informar al paciente y al familiar ante esta balanza del riesgo y beneficio, porque sí existe el riesgo de poderse infectar durante el tratamiento. Como bien sabemos, los tres pilares grandes del tratamiento del paciente oncológico, y estos criterios no deben variarse en función de la pandemia, sino al mejor criterio clínico o médico, y para ello es esencial el manejo multidisciplinario, ¿no? Para que podamos optimizar los tratamientos, ya sea mediante reuniones virtuales, de tal forma que podamos ofertar el mejor tratamiento posible disponible con el cual contemos, ¿no? Para ello, radioterapia durante todo este tiempo no ha dejado de tratar a los pacientes, pero sin embargo ha tenido que hacer una reestructuración de sus servicios, ¿no? Tanto para consultas de pacientes nuevos, para la simulación TEN, para los controles del tratamiento y también obviamente para los seguimientos, ¿no? Muchas de las consultas han pasado a hacerse por teleconsulta, priorizándose solamente aquellos que son de urgencia o necesarios verse por consultorio vía presencial. Se trata de simplificar los procesos de radioterapia, que son estos de acá, que son consulta de paciente nuevo, simulación, y se está difiriendo el seguimiento de los pacientes para dar prioridad a aquellos pacientes que requieren tratamiento. Es así que hay ciertos criterios, consensos, ¿sí? Recomendaciones de sociedades, de instituciones, para que radioterapia pueda realizar esta práctica. Necesitamos que el personal esté capacitado, que esté concientizado, que no tenga miedo, ¿sí? Que sepa usar los CPPs adecuadamente para poder garantizar la seguridad del personal. Para ello también es necesario reducir los pacientes por hora en los equipos, en los aceleradores, y hacer una limpieza de estos equipos antes y durante de cada tratamiento, así como otras medidas que se tienen que tener en cuanto a los accesorios que se usan con los pacientes para no apilar unos tras otros y tenerlos en forma horizontal para no producir una infección de otro paciente a otro, ¿no? Es importante garantizar una limpieza periódica, ¿no? De los equipos de radioterapia también. Así también, todo paciente y familiar deben ser concientizados, todos se deben tomar un tamizaje previo, ya sea también con medidas de temperatura diaria, a todos los pacientes que empiecen o estén durante el tratamiento. Hay que garantizar siempre que los pacientes guarden esa distancia dentro de los servicios del hospital y del servicio de radioterapia, una distancia que al menos sea de 1,5 metros, o sea, 1,5 metros. Y es importante concientizar a los pacientes también que deben cumplir con su horario asignado, porque de lo contrario vamos a tener pacientes que se van a juntar con otros y eso va a ocasionar que haya un hacinamiento en los servicios de radioterapia. Es así que para este manejo multidisciplinario han salido muchos consensos para el abordaje del tratamiento de radioterapia.
Como vemos acá, tenemos pacientes que pueden omitirse el tratamiento de radioterapia, pueden diferirse o pueden hacerse tratamientos hipofraccionados en este contexto, para lo cual las guías han elaborado niveles de prioridad muy similar a los que estaba detallando el doctor anteriormente, en el cual vemos que el nivel 1 de prioridad es aquel paciente que requiere necesariamente el tratamiento, y hay ciertas pautas acá que nos dan que son bastante prolijas. Sin embargo, es importante saber acá que la proliferación rápida del tumor y pacientes que aún tengan el tumor y que no hayan sido intervenidos quirúrgicamente y que tengan una opción de un tratamiento quirúrgico, pues son una prioridad alta para el tratamiento de radioterapia. Y no así, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá que los pacientes con prioridad 5 son aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad completamente resecada, que tienen un riesgo muy bajo de recurrencia a 10 años, menor al 20%, o pacientes incluso con cáncer de próstata que pueden recibir terapia hormonal neoadyuvante que podría diferirse. En ese contexto, sin embargo, es importante que cualquier conducta, ya sea de omisión, de poder prolongar un poco el inicio del tratamiento de radioterapia, no vaya en detrimento del paciente, ¿no? Siempre hay que garantizar que el tratamiento sea el mejor adecuado. Y para ello, en ciertas patologías tenemos ya estudios que fase 3 que nos pueden dar un alcance de acuerdo al abordaje que podemos tener, por ejemplo, en cáncer de mama. Hay ciertos casos que sí podemos omitir radioterapia, como el cáncer ductal in situ favorable. Acá hay unos criterios en los cuales en el estudio se ha demostrado que omitiendo la radioterapia en estos casos no vamos a afectar la sobrevida global. ¿Sí? Hay aquí, como vemos, 3 estudios para poder nosotros respaldarnos y poder en estos casos, tanto en carcinoma ductal in situ como en carcinoma invasivo de mama, podamos hacer la omisión del tratamiento de radioterapia. Otros casos, básicamente por el grado histológico de la enfermedad que pueden omitirse, son meningioma, metástasis cerebrales, cuyo Karnofsky sea muy por debajo del 70%, y cáncer de próstata también de bajo riesgo, ¿no? En este caso es importante, aparte de evaluar las prioridades, ver el pronóstico del paciente, ¿no? Ahora, casos que podemos diferir en radioterapia, tenemos también un ejemplo de ello, es en mama, pero sin embargo, acá es importante recalcar que si bien es cierto, podemos en algunos casos de buen pronóstico, tanto en carcinoma ductal in situ o el invasivo, diferir el inicio del tratamiento de radioterapia, los estudios se centran básicamente alrededor de las 12 semanas posterior a la cirugía en carcinoma ductal in situ con conservación de mama, ¿no? Y en la enfermedad invasiva puede ser hasta 20 semanas. Posterior a, a este tiempo ya uno empieza a tener disminución en la sobrevida, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo también en mente para no prolongar demasiado. Ya de por sí en el instituto con alta demanda de pacientes estamos siempre al borde de este límite, así que habría que evaluar en qué caso realmente sí se podría uno diferir un poco el tiempo de la radioterapia, ¿no? Como ya había mencionado, la prioridad 5 también son casos en los cuales nosotros podemos diferir y también están dentro de las consideraciones de las guías, ¿no? Ahora, cuando entramos ya al tema de radioterapia, en el cual los consensos van en un aumento de hacer radioterapia hipofraccionada, voy a resaltar que desde siempre hemos manejado conceptos como radioterapia paliativa, radioterapia a título radical o curativo, y teníamos la radioterapia con intención adyuvante, ¿no? Estos tratamientos son individualizados dependiendo el tipo histológico, la ubicación del tumor, el estado general del paciente, ¿no? Y es importante acá recalcar que los esquemas hipofraccionados tienen que ser bien hechos. Vamos a ver acá más adelante que cuando hablamos de hipofraccionados hablamos de ciertas condiciones que deben tener los servicios de radioterapia para que puedan aplicarse este tipo de tratamientos, ¿no? Ahora, cuando damos radioterapia neoadyuvante, generalmente es una neoadyuvancia que puede ir antes de la cirugía. Es importante que si estamos pensando a este paciente operar, eh, saber también
que la literatura nos dice que que la cirugía puede retrasarse en forma segura hasta 12 semanas, ¿sí? Esto es variable. Nosotros creo que en el hospital hemos tenido un poco más de tiempo que hemos podido retrasar, pero es importante saber que la literatura sí remarca este tiempo, ¿no? Ahora, en cuanto a la radioterapia hiperfraccionada, como les había mencionado, no es un tratamiento improvisado. Años atrás se hacían tratamientos con radioterapia hiperfraccionada con malos resultados porque no se contaba con la tecnología que actualmente tenemos. Entonces, no debemos tampoco, bajo este contexto de COVID-19, regresar al pasado. Siempre lo que vayamos a hacer, debemos hacerlo en función de la experiencia, la capacidad y la tecnología que uno tiene, ¿no? Porque básicamente es hacer un buen tratamiento hipofraccionado, pero siempre manteniendo la toxicidad dentro de lo aceptable, ¿no? Para ello es necesario contar con planificaciones basadas en imágenes TEN, hacer delimitaciones de volumen bien adecuados, utilizar técnicas de IMRT, de IMAT para poder concentrar la dosis y disminuir la dosis dispersa en los tejidos normales. Se requiere de dosimetría y aplicación de métodos que nos determinen una equivalencia biológica a las dosis convencionales estándares, usar equipos con guía de imágenes y realizar sistemas de control de calidad en todo el procedimiento. Bajo este contexto, ¿no? Nosotros podemos plantear y poder realizar radioterapia hiperfraccionada con la finalidad de que el paciente no acuda muchas veces a los servicios de radioterapia y de esta forma se puedan minimizar las posibilidades que el paciente pueda traer o contagiarse de COVID-19, ¿no? Para ello han salido muchas publicaciones en estos 2 meses, dando pautas para poder hipofraccionar. Hay muchos estudios en fase 2 para todas las patologías y obviamente hay que recalcar también que aquí dentro del hipofraccionamiento extremo se encuentra la SBRT y la radiocirugía, ¿no? Entonces, nos ayudan estos tipos de tratamientos porque rápidamente podemos tratar a un paciente y puede retornar o venir menos veces a los servicios de radioterapia, ¿no? Por ejemplo, existe también una guía que ha realizado una revisión de todos estos trabajos y los ha podido simplificar en esta tabla con los diversos esquemas que podemos tener según la patología, según la intención del tratamiento, con las consideraciones y con el respaldo de la literatura correspondiente, ¿no? No voy a ponerme a detallar mucho porque obviamente el tiempo que tenemos es muy poco, pero sí es importante saber que sí podemos hacer radioterapia hiperfraccionada con muy buena evidencia, porque no solamente porque se esté dando el momento de la pandemia, sino porque ya era algo que se venía eh, trayendo con anterioridad, respaldado en estudios, y acá como ven en esta tabla, son estudios que respaldan, no es una improvisación de que uno va a poner esa fracción porque quiere sacar al paciente rápido, no, existe un respaldo, muchos con estudios de fase 2, fase 3, en el cual los resultados son muy buenos. Obviamente tenemos que hacerlo con todo lo que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, cuando tenemos en el contexto de un paciente sintomático, ¿no? ¿Qué hacemos ya un paciente que se está tratando con radioterapia? Es un paciente sintomático, podemos o no tratar en los servicios de radioterapia, hay que valorar a ese paciente, ¿no? Hay que ver la prioridad que tiene ese paciente, porque si es un paciente que ya está en tratamiento con radioterapia y tiene un tumor de alta proliferación y que puede ser que se esté dando radioterapia por un síndrome de compresión medular y de pronto tiene síntomas, realmente tengo que tomar ese paciente como un paciente que es altamente sospechoso positivo por COVID y no voy a poder suspender posiblemente el tratamiento en este caso y voy a tener que continuar y vamos a ver qué vamos a hacer en esos casos si tenemos que seguir tratando radioterapia. Pero si no estamos ante estos casos, son pacientes en los cuales yo puedo posponer el tratamiento y posteriormente completar, lo que se hace en estos pacientes que son sospechosos, se interrumpen el tratamiento y pasan al manejo con infectología para poder determinar si son positivos o no. Y si son positivos y se puede esperar la interrupción,
Simplemente debemos esperar que pase el cuadro infeccioso para poder retomar el tratamiento y ya ahí se ve un trabajo médico físico para poder hacer los recálculos de las dosis que requiere para completar su tratamiento, ¿no? Y como mencioné anteriormente, pacientes positivos con COVID-19 son casos, como les digo, de acuerdo a la prioridad, habrá casos que no podremos suspender el tratamiento de radioterapia y para ello la recomendación es tratar en turnos generalmente que sean al final de la jornada laboral, deben ser tratados con medidas estrictas, debe haber posteriormente una desinfección del búnker, de la sala y todos los espacios donde el paciente haya transitado, ¿no? Y obviamente en estos casos debemos optar por el mejor esquema de tratamiento, eh, que sea de preferencia un esquema acortado, ¿no? Muchas gracias.